Muy bien, desde la clase anterior venimos hablando del voceo, ¿verdad? Ya sabemos que este, todavía continuamos hablando del tú, del vos, del usted, que es la segunda persona del singular. Esta es la forma de utilizar esa segunda persona en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y el voceo va a tener impacto solamente en el presente del indicativo, ya lo vamos a ver, y en el imperativo. En todos los demás tiempos y modos verbales se va a mantener igual al tuteo o al tudeo, ¿sí? En todas las otras formas verbales, pero en el presente del indicativo, que es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo acá en el indicativo, ¿ok? ¿El indicativo qué es? Lo vimos ayer, ¿no? El indicativo me habla de certezas, de realidades. Él come. Son los verbos que utilizamos a diario, ¿ok? Cuando hablamos, cuando expresamos nuestras opiniones, cuando hablamos en el idioma, y en nuestra lengua materna y cuando hablamos en un segundo idioma, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el infinitivo de los verbos son los verbos que terminan en ar, er, ir. Del verbo tomar, entonces tú tomas, pero con el vos vamos a tener un cambio. Vos tomás, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, con el verbo comer que termina en el, tú comes y vos comes. Vos comés muchas medias lunas, que son las de acá de Argentina para tomar un café de mañana, pancín. Ah, vos comés muchas medias lunas, ¿sí? Pero si fuese con el tú, decimos tú comes muchas medias lunas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, acá tenemos una cantidad de verbos que ya los vamos a revisar, pero quiero que vean cómo cambia. Y también vamos a tener impacto sobre el imperativo, ¿sí? El imperativo es cuando le damos órdenes a las personas, ¿no? Cuando pedimos que hagan algo. El imperativo para tú sería toma, toma todo tu café, ¿sí? Y vos, toma todo tu café. Por ejemplo, tomar de beber, pero también puede ser tomar de segurar, de pegar más pues, ¿sí? ¿Ok? O de tomar, pegar un ómnibus. También puede ser tomar el autobús o tomar el colectivo, tomar el tren, ¿sí? El verbo tomar tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, escribe un texto en español, ¿sí? En Argentina vamos a escuchar escribir un texto en español, ¿sí? Pero hay otros que se mantienen igual, como por ejemplo sé buena persona. Y con el vos también va a ser sé buena persona, ¿ok? O tenés que ser buena persona. Ya vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, el voceo va a afectar, ya lo vimos, al presente del indicativo y al imperativo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tomar notas de algunos verbos. Aquí tenemos algunos verbos que ellos cambian con el vos. ¿Sí? Algunos se mantienen, otros cambian. Por ejemplo, el verbo decir, salir, venir, tener, hacer, poner, medir, jugar, querer y oír. ¿Sí? ¿Hay algún verbo que no entiendan aquí? ¿O todos saben el significado? Todos saben, ¿verdad? Aquí los más diferentes son, por ejemplo, venir, que es vir, portugués, poner, que es por, en portugués, jugar, que es brincar, de portugués, o jogar, depende del contexto, y el verbo oír, que es ouvir, son verbos diferentes. Los demás sí se parecen a los verbos en portugués. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo esto afecta al indicativo. ¿Sí? Para el tú, ¿ok? En presente, siempre estamos en presente. Con el verbo decir, tú dices, ¿sí? Tú dices, tú sales, tú vienes, tú tienes, tú haces, tú pones, tú mides, tú juegas, tú quieres y tú oyes, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el imperativo del vos, ¿cómo va a ser? Va a ser un poco irregular, ¿sí? El imperativo ya saben que es cuando damos las órdenes. Entonces, de decir va a ser di, de salir, sal, de venir, ven, de tener,
ten, de hacer, haz, de poner, pon, de medir, mide, de jugar, juega, y de querer, quiere. Ah, bueno, y de oír, oye. ¿Ok? Bien. Estos verbos en el tudeo son irregulares. ¿Por qué? Porque cambian su forma. De decir, yo puedo decir, di la verdad, sal a correr, ven a comer, ten paciencia, haz tu tarea, pon la mesa, mide tu estatura, se juega con tu hermano, quiere más a los animales, oye bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Son verbos que tienen irregularidad porque cambian. Cambian, es decir, que no permanecen igual a la forma base del verbo, ¿no? Esta va a ser la forma base del verbo. ¿Ok? Vamos a colocarlo acá. Forma base del verbo. ¿Sí? A ver, déjenme escribir acá. Es el infinitivo. ¿Ok? Todas las veces que yo les diga, ah, porque los verbos en infinitivo, tal cosa y tal cosa, estamos hablando de esto, ¿no? De las formas bases, los que terminan en ir, ar. ¿Ok? Muy bien, esto es el imperativo para el tú y el indicativo para el tú. Ahora, ¿cómo funciona esto para el vos? ¿Sí? Fíjense que tenemos indicativo igual, pero ahora para el vos. Vos decís, vos salís, vos venís, vos tenés, vos hacés, vos ponés, vos medís, vos jugás, vos querés y vos oís. ¿Sí? Esto es el indicativo, ¿no? Es el presente. ¿Vale? ¿Sí? Fíjense que acá estos verbos se mantienen muy parecidos a su forma base. De decir es decís. Cambiamos esta R de acá por una S. ¿Sí? Cambiamos esta R de aquí por una S. Y a la I le colocamos una tilde. Entonces queda muy, muy parecido a su forma base. Y así con todo lo demás. De salir, cambiamos la R por una S. Y entonces le decimos salís, ¿sí? Le colocamos un acento, ¿ok? Entonces, el indicativo del vos no es irregular, porque sí se parece a la forma base. Estos son irregulares porque no se parecen a la forma base. De decir es di, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver ahora en el imperativo, cómo funciona el imperativo, ¿sí? Vos decí la verdad, ¿sí? Salí de casa, vení a comer, tené, ¿sí? Tené paciencia, hacer la tarea, poné la mesa, ¿sí? Medí tu estatura, jugá con tu hermano, ¿sí? Queré a los animales, oí bien lo que estamos hablando, ¿sí? Continúa pareciéndose a la forma base, ¿sí? ¿Ok? Decir se parece a decir, ¿sí? Salir se parece a salir. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que los verbos con el tú van a cambiar, van a ser regulares, van a tener cambios vocálicos, como por ejemplo de tener, tienes, pero los verbos con el vos son muy parecidos a la forma base, ¿sí? De decir, decís, decir. Les coloco un ejemplo. Por ejemplo, ustedes van al parque en Argentina y, por ejemplo, acá hay plazas para perros. Van a la plaza para perros y van a escuchar a los extranjeros decir al perro, a un cachorriño, ven, Firulais, ven, ¿sí? Pero si escuchan a un argentino, ¿cómo llama a su perro, a su cachorro? Vení, Firulais, vení, ¿sí? Esa va a ser la diferencia entre ambos verbos, ¿ok? Entre ambas formas, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo afecta a los indicativos, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo afecta a los imperativos, ¿ok? Esto solamente sucede en los verbos en presente, no sucede en otros verbos, ¿ok?
Bien. Dudas, preguntas. Aquí, yo sé que esto es bastante información, pero hay que ir conociéndolo, ¿sí? A ver, ¿no tienen dudas? ¿No tienen preguntas en esta parte? ¿No? ¿Estamos tranquilos? Muy bien, vamos a continuar entonces con las explicaciones acá, ¿sí? Vamos a tener otros verbos que cambian un poco, ¿no? Por ejemplo, andar, ir, ver y mirar, ¿sí? En español de España, México, el Caribe, utilizamos más, por ejemplo, el verbo ir, ¿sí? Y en Argentina se usa más el verbo andar, ¿ok? Esto es una cuestión netamente cultural, ¿ok? El verbo ir y el verbo andar existe en ambos, en todos los países, ¿no? Porque es parte del idioma español. Pero por costumbre, es cultural y es costumbre, ¿sí? En Argentina se usa más el verbo andar que el verbo ir, ¿ok? Les voy a marcar aquí, andar se usa más que ir. Y en Argentina se usa más el verbo mirar que el verbo ver. No es que no existan los dos verbos, sí existen, pero se usan más, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Aquí vamos a recordar que los imperativos del tudeo son irregulares y que ellos cambian. Del verbo andar es tú andas y en el imperativo andar, anda. Anda a caminar un rato para que despejes la mente, ¿sí? Del verbo ir, tú vas, ¿sí? Y ve a caminar un rato para que despejes la mente, ¿sí? ¿Okay? Del verbo ver, tú ves mucha televisión, ¿sí? Ver otra cosa que no sea la televisión, estamos en el imperativo, ¿sí? Y con mirar, tú miras con buenos ojos a, no sé, tus amigos, ¿sí? Mira bien lo que estás haciendo, mira bien. ¿Okay? Entonces acá tenemos los imperativos, son irregulares, y los indicativos del tú. ¿Okay? Ahora, con el vos, ellos se van a parecer siempre a su forma base. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, tú andas, perdón, vos andás, ¿sí? Y vos anda a comprar, anda a comer, anda, ¿sí? Del verbo ir sí queda igual. Tú vas, vos vas. ¿Ven? ¿Perciben? Queda igual. Y el imperativo también, ve. ¿Ok? Ve. Ahora, del verbo ver va a ser tú ves, vos ves mucha televisión. Ve otra cosa que no sea televisión. ¿Sí? Queda igual, exactamente igual con el tú. Y cuando utilizamos mirás, vos mirás mucha televisión, ¿sí? Mira otra cosa que no sea la televisión. Mira un libro. Es una recomendación. ¿Por qué sucede esto? Es costumbre y es cultural, pero también es para no confundir el imperativo de ver, que es igual para los dos verbos, ¿sí? En los que utilizamos el tú, el paradigma del tú, no tenemos esa confusión porque el contexto no lo da. Pero en Argentina, para diferenciar esto, utilizan más andar y mirar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este imperativo, las formas de andar, da, andas, anda, andate, van a sustituir a las formas de ir, lo que les decía aquí, ¿sí? Y las formas del verbo mirar, mirás, mirá, mirate, van a sustituir a las formas del verbo ver. ¿Ok? Pero esto no es gramatical, esto es por costumbre, es cultural. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. A ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda en esta parte? ¿No? ¿Se entiende claro? ¿Sí? Muy bien. Igual, ya saben que me pueden preguntar en cualquier momento que ustedes quieran. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Hay otros verbos, que ya estos verbos los vimos un poquito antes, que son los verbos más usados, o uno de los verbos más usados, que son ser, estar, hacer, haber, ¿sí? Entonces, el verbo ser
¿sí? Es un verbo súper irregular. Fíjense que va a ser, tú eres, ¿sí? Ya lo vimos ayer, y vos sos, ¿ok? Para los indicativos. Ahora, para los imperativos va a ser igual. Tú sé buena persona, es como seja boa pessoa. Sé buena persona, ¿sí? Y en el imperativo también va a ser sé, del vos. Pero ¿qué pasa? En el vos, y esto también es un poco más por cultura, ¿ok? Y por costumbre, déjenme escribir acá, cultura, y por costumbre, ¿sí? Por cultura y por costumbre, vamos a tener que se usa más tenés que, ¿sí? Tenés que más infinitivo, ¿sí? Uno no dice sé vos mismo. En Argentina se dice tenés que ser vos mismo. Para eso sustituir este imperativo, ¿sí? ¿Ok? También puede ser tenés que estar, tenés que hacer, tenés que, ¿ok? Bien, con haber no, porque el verbo haber no tiene imperativo, ya vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? Pero hay otros verbos que se mantienen exactamente igual para las dos voces, para el tú y para el vos, ¿sí? Tú estás y vos y tú está, ¿sí? Está tranquilo, está quieto, ¿sí? Tú estás y vos está. Aunque acá hay una voz que es estate, ¿sí? Es muy argentino ese estate, pero también es un poco informal, ¿no? No es muy formal eso. No es algo que escuchemos en las conversaciones más, eh, digamos, formales ni más adecuadas, ¿no? Es un término bien informal, ¿ok? Con el verbo hacer vamos a tener, por ejemplo, tú haces y vos haz, ¿sí? Y con el verbo hacer, para el vos sería tú hace, haces y vos hace, ¿sí? Entonces, fíjense una característica peculiar. Todos los del indicativo en presente terminan en ese, ¿sí? Sea para el tú o sea para el vos. Era lo que veíamos ayer. ¿Cómo sabemos si es formal o informal? Bueno, para tú, para el vos siempre terminan en ese, ¿ok? Los imperativos no, porque los imperativos son órdenes, ¿ok? Otro verbo importante es el verbo haber, ¿sí? El verbo haber es un verbo que tiene varias formas. En su forma de existencia se utiliza hay y no tiene femenino, ni masculino, ni singular, ni plural, sino hay, que me da sentido de existencia, ¿no? Pero el verbo haber también va a ser cuando él es conjugado, ¿sí? Cuando él tiene existencia no es conjugado. Por ejemplo, eh, hay una plaza en la esquina, ¿sí? En portugués utilizarían ustedes el verbo ter. Ter una plaza en la esquina, ¿no? En español utilizamos hay, ¿sí? ¿Ok? Esto es el verbo haber. Ahora, cuando el verbo haber es conjugado, ¿ok? Él va a ser un auxiliar, ¿sí? Cuando es yo, tú, has, etcétera, va a ser auxiliar de los verbos compuestos o de los tiempos verbales compuestos, ¿sí? ¿Okay? Por ejemplo, he comido pizza, ¿sí? Después vamos a ver un poco estos tiempos verbales. Es como eu tenho comido pizza. Es diferente en portugués, ¿ok? Muy bien, entonces esto es el verbo haber, ¿sí? ¿Qué pasa? Por el verbo haber ser un auxiliar, no va a tener imperativo, ¿ok? No tiene imperativo ni en el tú ni en el vos, ¿ok? Y los indicativos del verbo haber, tanto para el tú como para el vos, es as, con ese. Muy importante esta diferencia. As y as es indicativo del tú y del vos. Indicativo. Y as
con Z es imperativo del verbo hacer solo para el tú. ¿Ok? No podemos confundir este as con este as. ¿Ok? ¿Sí? Mucha información. Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda? De todas maneras, después ustedes pueden volver a ver esta clase, revisarla, volver a escuchar lo que les estoy diciendo, pausarla, retrocederla si no entendieron algo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Sí? Esto lo vimos ayer. ¿Sí? Esto que tenemos acá son imperativos. ¿Sí? Disculpad, perdonad. ¿Ok? Y estos que tenemos acá, vamos a colocar esto un poquito más acá, son verbos en indicativo. Sí, lo vimos en los ejercicios también. ¿Ok? Entonces, disculpa, perdona. Y esto es para el tú. Me dices la hora. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, vamos a tener el verbo decir. Es el verbo que estamos trabajando. ¿Sí? El verbo decir. El verbo decir va a ser irregular para el tú. ¿Ok? Él es irregular. Cambien de decir a dices. Ahora, disculpa, perdona, para el vos, ¿sí? Los verbos están conjugados para el vos. Me decís, ahora, por favor. Acá, el verbo decir no es irregular. De decir es decís. Se parece a su forma base, ¿ok? Y con el usted, disculpe, perdone, usted, ¿sí? No decimos el usted, por eso está entre paréntesis, porque no lo decimos. Se mantiene irregular. Me dice la hora, por favor, ¿sí? Lo que hacemos es quitarle esta S para que sea formal, ¿ok? Entonces acá vamos a tener que estas son las dos formas de hablar informalmente, ¿ok? Que fue lo que trabajamos ayer, y que esta de acá va a ser la forma de hablar formal. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Esto no es muy complicado, solamente hay que saber cómo utilizar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer ejercicios y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el ejercicio E de los ejercicios que tienen allí. Ya saben que esos ejercicios pueden descargarlos, pueden imprimirlos, pueden hacer copias, pero no pueden compartirlo con otras personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener verbos en presente indicativo y vamos a tener verbos en imperativo. ¿Ok? Recordando que el presente indicativo es lo que sucede ahora, ya, que me habla de certeza, realidad, yo como, tú bailas, él canta, ella dice, etc. Y el imperativo, que es cuando pedimos o damos órdenes a otras personas. ¿Sí? Vamos a tenerlos para tú y para el vos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar los espacios en blanco. Por ejemplo, tú tomas, ¿verdad? En el imperativo, en el indicativo para el tú, ¿cómo sería para vos? Vos tomás. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta que los verbos para el vos van a quedar muy parecidos a su forma base y le vamos a colocar el acento, ¿sí? A los que tienen acento, que son la mayoría, en el vos. Y la S la vamos a cambiar por esa R. Vos tomás, ¿sí? Entonces, tú tomas, vos tomás, ¿sí? En el imperativo. Muy bien. A ver acá, con el verbo comer. Tú comes y vos coméis. Para el vos coméis. ¿Cómo sería aquí? A ver, pueden intentar hacerlo intuitivamente. Tú, cuando yo le pido a otra persona que coma, le doy una orden, ¿cómo le digo? A ver, Come. Coma. come. ¿Sí? Bien. Coma es para el usted. ¿Sí?
Recuerden que no podemos traducir o conjugar los verbos como se conjugarían en portugués. En portugués, el usted y el você, el español usted y el você de portugués se parecen en las conjugaciones. Pero cuando vamos a conjugar los verbos en español, no podemos conjugarlos como conjugaríamos el você, por más que tú y vos sea você, porque las conjugaciones no son iguales. Esas conjugaciones del você se parecen más a la del usted. Entonces no adianta, no funciona intentar traducirlos igual. Usted coma, tú come, ¿sí? Muy bien, tenemos, vos escribís, escribe, escribí. ¿Cómo sería aquí? ¿O cómo creen ustedes que sería allí? A ver, ¿Escribes? escribes, muy bien, perfecto, ¿sí? Muy bien, con el verbo hacer, recuerden que aquí les dije que tenía una diferencia con el verbo haber, ¿no? Tú haces y vos haces. Y con el imperativo, hacer la tarea, hacer la cena. ¿Ok? ¿Cómo sería para el vos? Haz. ¿Con S o con Z? Con Z. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos el poner. Tú pones y vos. Pones. Muy bien, vos pones. ¿Sí? Tú pon y vos ponés. ¿Sí? Tú tienes, vos tenés. Vos tenés. Y tú, aquí es monosílabo, una sola sílaba. ¿Tiene? Una sola Bien. sílaba es de. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Con el verbo decir, vos decís, tú di, vos decís. ¿Y aquí? Dices. Muy bien. Dices. ¿Sí? Con empezar, tú empiezas, vos empieza, empezar. ¿Y aquí cómo sería? Empezar. Y la S. ¿Sí? No podemos olvidar la S. Empezás. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Con el verbo dormir. Tú duermes, vos dormís. ¿Sí? Tú duermes. ¿Y vos? Dormir. Dormir. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Con el verbo haber, que no tiene imperativo, ¿cómo queda? Tú has y vos. ¿Sí? ¿Cómo Has. quedaría? Has. ¿Con S o con Z? Este. Muy bien. Perfecto. A ver, tú ves y vos ves. Tú, perdón, vos ve, pero ya saben que en Argentina usan más mira. ¿Y aquí cómo quedaría? Ve. Ve, igual que el otro. ¿Sí? Bien. Muy bien. A ver, este verbo que me encanta porque nunca se lo aprenden, pero es necesario aprendérselo, ¿sí? A ver, tú, el verbo ser tú. Eres. Muy bien, Gustavo. Gustavo salvando la partida. Muy bien. Tú eres y vos sos, ¿sí? Y aquí en el imperativo, bueno, es ser, pero ya saben que en Argentina usan más ese tenés que ser, ¿sí? Por ejemplo. Pero acá, ¿cómo sería? Esse também. Muy bien. ¿Con acento o sin acento? Com acento. Muy bien, perfecto. A ver, aquí tú estás y vos. ¿Cómo sería ¿Estás? eso? Igual. ¿Sí? Muy bien. Vos estás. ¿Sí? A ver acá con el verbo ir. Tú vas. ¿Y vos? ¿Vas? Vas también. ¿Sí? No tiene acento, ¿ok? Estos no tienen acento. ¿Sí? Los monosílabos en español no tienen acento, salvo algunos que son para diferenciarse, que después los vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Tú vienes, vos venís, ¿sí? Tú ven, cuando llamamos cachorrinho na praça.
Ven, ven, ven. Los argentinos, ¿cómo llaman a los cachorritos? Vení. Ven. ¿Sí? Con su acento. Muy bien. Tú sales y vos salís. Vos salí. Y aquí es monosílabo también. Sal. Muy bien. Es monosílabo y se parece a otra palabra que es la sal de la comida, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y aquí, tú quieres y vos. A ver, ese es fácil. ¿Quieres? ¿Quieres? Muy bien. ¿Sí? Y por último, tú con el verbo entender. Tú entiendes, vos entendés, ¿sí? Y aquí, entender. Y con el tú, ¿cómo le digo? Entende? Con el cambio vocal, ¿sí? Entiende. ¿Ok? Muy bien. Entiende. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con estos verbos? ¿Alguna pregunta? ¿Acá? Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, teníamos que hacer el ejercicio F, colocar en la forma correcta los pronombres para el vos. Casi todos están en indicativo, menos el número 7 que es imperativo, ¿sí? Entonces vamos a ir participando todos, ¿sí? A ver, Beatriz, ¿cómo hiciste la número 2? ¿Habláis? Ajá, pero dime toda la frase. Vos habláis demasiado. Ok, muy bien. Perfecto. Vos hablas, ¿sí? Hablas. Bien, no tiene I ahí. Perfecto. A ver, está aquí Ana Carolina. Sos amigo de Carlos, ¿no? Perfecto. ¿Sí? A ver aquí, Beatriz, ¿cómo hiciste esta de acá? ¿Supiste hacerla? ¿O no? ¿Por qué vos haters tanto? Ok, muy bien. En esta es normal que nos equivoquemos porque no sabemos todavía conjugar los verbos con C. Los verbos que terminan en arse, erse o irse se van a conjugar con un pronombre. ¿Sí? Que no hay problema, Beatriz. No hay problema porque eso no lo hemos visto. Eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿cuál es el pronombre átono para el vos? Y para el tú es te. ¿Sí? Estos pronombres van separados del verbo. ¿Por qué vos te reís tanto? ¿Sí? ¿Ok? Pero está muy bien como lo hiciste, reírse. ¿Sí? Es lógico pensar. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero después vamos a ver que todos estos verbos que terminan en arse, irse y erse, ese se va a convertir en un pronombre, ¿sí? Entonces aquí la traducción de esta frase sería como, ¿por qué vos está dando tanta risada? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. La número 5. Eloísa, ¿puede ser? Ah, esa no sé, pero creo que sea, ¿le andas a escribir a María? Muy bien. Está muy bien esa lógica, ¿sí? Pero acá tenemos el verbo ir, entonces vamos a usar el verbo ir, ¿sí? Le vas a escribir a María. Obviamente, yo les expliqué que acá se usa más el verbo andar, pero es sobre todo cuando hablamos de caminar o de ir a algún lugar, ¿no? Aquí no estamos hablando de caminar o de ir a algún lugar, sino de ir a hacer una acción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí sí se mantiene el verbo ir, ¿ok? Está muy bien, pues está muy bien, Eloísa, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, Isis, ¿cómo hiciste la número 6? Vos no hablas de este asunto, es que no sabes nada. Ok. Sabes, como la canción, vos sabes, ¿sí? Entonces vamos, está muy bien, pero tenemos que marcar la pronunciación fuerte aquí. Vos no hablas de este asunto. Es que no sabes nada, ¿sí? Darle esa fuerza donde tiene la acentuación, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Acá,
La número 7, Gustavo, ¿cómo la hiciste? Não sei, professora. No, Venir, não. ok, bien, bien que lo intentes, no hay ningún problema si no sabes, estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces ahí es venir, ¿sí? Porque es un imperativo, es una orden, es el ejemplo que yo les coloqué de la praza con cachorrín, ¿sí? Si fuese con el tú, diríamos ven temprano, que es ven a cedo, ¿sí? Ok. Si fuese, y como es con vos, entonces es vos vení temprano, ¿sí? Ven a cedo, vos ven a cedo, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Venir temprano, es muy importante que estemos todos, ¿sí? ¿Ok? A ver, Mariana, ¿cómo hiciste la número 8? Eu coloquei tênis. Ok, muy bien, está perfecto. No tenés miedo. Qué bueno, estás tan seguro que no pasará nada, ¿sí? Aquí lo único es que no vamos a decir tenés, sino tenés, ¿sí? La fuerza de la pronunciación donde está el acento, ¿sí? ¿Bien? Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién no ha hablado aquí de todas las chicas y los chicos? A ver, bueno, vamos a repetir, sí, porque los demás están con la cámara cerrada. Beatriz, ¿cómo hiciste la número 9? A ver. Acredito que sea cantas. Bien. Pero pensei que fosse cantes. No, cantás, ¿sí? Le ponemos el acento fuerte aquí donde tenemos la tilde, cantás. Profe, tira minha mãe. Dime. O que significa venir temprano? Cedo, cedo de mañana. Temprano en la mañana, cedo de mañana, ¿sí? Muy bien. Y Ana Carolina, ayúdame con la última, ¿cómo la hiciste? Seguro que vos podés hacerlo. Muy bien, excelente la pronunciación, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, el resto de los ejercicios los vamos a dejar acá para que las personas que están viendo el video en casa después puedan revisarlos, ¿sí? ¿Ok?